Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Os habéis preguntado alguna vez quiénes eran de verdad los filisteos? ¿Sabíais que tenían costumbres funerarias muy sofisticadas? Si escucháis la palabra filisteo, tal vez acuda a vuestra mente la imagen de Sansón derribando las columnas de un templo. O quizá os acordéis de otro personaje bíblico, el gigante Goliat, aquel guerrero filisteo a quien el joven David mató de una pedrada en la frente. Es posible también que esa palabra, filisteo, os suene a insulto. Eres un filisteo. Y sería correcto, porque según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un filisteo en sentido despectivo es una persona cerrada a la innovación artística y cultural. Pero más allá de relatos bíblicos y de improperios poco frecuentes, ¿quiénes eran los filisteos? ¿Existieron realmente? Pues sí que existieron. Allá por el año 1200 a.C. aproximadamente, durante la Edad del Bronce, los reinos e imperios que dominaban el Mediterráneo oriental sufrieron las incursiones migratorias de los conocidos como pueblos del mar. Sabemos de su existencia principalmente por los registros escritos de los egipcios, quienes tuvieron contacto con aquellos pueblos extranjeros. La mayoría de veces enfrentándose a ellos en batalla, pero también contratando a algunos como mercenarios. El faraón Meremta, en su gran inscripción de Karnak, se refirió a ellos literalmente como pueblos de países extranjeros del mar. Pero los historiadores desde el siglo XIX han optado por abreviar y llamarlos simplemente pueblos del mar. Aparte de los textos egipcios, se sabe muy poco acerca de esos misteriosos invasores, más allá de los escasos datos que han aportado hasta el momento las excavaciones arqueológicas. De hecho, no hay consenso entre los historiadores. Algunos dudan incluso de la existencia real de aquellos pueblos del mar, mientras que otros los creen culpables del hundimiento del imperio hitita y de la civilización micénica. En todo caso, la hipótesis que parece contar con más apoyos actualmente es la de que, tal como indicaron los egipcios hace más de 3000 años, sí se produjeron una serie de movimientos migratorios de una amalgama de pueblos que aparecieron navegando por la costa oriental del Mediterráneo, presumiblemente procedentes de las costas del mar Egeo, Chipre y la península de Anatolia. Hablaban lenguas indoeuropeas y se fueron asentando en las costas de Oriente Próximo, en detrimento de las culturas preexistentes. En los listados egipcios de aquellos pueblos hostiles se menciona a los Peleset. En las inscripciones eran retratados como hombres altos y afeitados, que lucían cascos rematados con plumas y esgrimían grandes lanzas. Derrotados por los egipcios, los Peleset se asentaron en las llanuras costeras del sur del levante mediterráneo, en la región de Canaán. Una hipótesis apunta a que fue el faraón Ramsés III quien los derrotó y que a fin de que sirvieran como escudo para proteger las fronteras del noreste de Egipto, este decidió reasentar a los vencidos en fortalezas de Canaán, un territorio que por entonces controlaban los egipcios. Sea como fuere, el caso es que una vez en Canaán, los Peleset lograron hacerse con el control de varias ciudades y comenzaron a mezclarse con las poblaciones indígenas, lo que daría lugar a la cultura filistea, ya en la Edad del Hierro. Eso al menos es lo que opinan gran parte de los expertos en la materia. En el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Josué, capítulo 13, versículo 3, se menciona que el territorio de los filisteos abarcaba desde Sior al este de Egipto hasta el límite de Ecrón al norte y que allí había 5 ciudades-estado gobernadas por los filisteos: Gaza, Asdod,
Ascalón, Gat y Ecrón. Aquella pentápolis, aquellas 5 ciudades, así como las tierras y poblaciones menores de sus alrededores, conformaban la denominada Filistea, la tierra del pueblo filisteo, un término que, por cierto, procede del idioma hebreo, concretamente del Tanaj, la Biblia hebrea, pero cuyo origen etimológico se desconoce, igual que se desconocen los detalles de cómo nació la civilización filistea. Y es que en esa región, aquella época de transición entre la edad del bronce y la edad del hierro, es decir, entre los años 1200 y 800 a.C. aproximadamente, estuvo repleta de cambios. Por un lado, Egipto perdió su poder en Canaán y florecieron entidades étnicas como los fenicios en la zona del actual Líbano o los israelitas en las tierras altas de Cisjordania. A partir de esos datos podemos deducir que Filistea era un territorio relativamente pequeño. Medía apenas 45 kilómetros de norte a sur, con una anchura media de 20 kilómetros, es decir, unos 900 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, 2 veces el tamaño de Andorra o 1/10 parte del de Puerto Rico. Eso sí, aquella región era muy fértil y además gozaba de una gran actividad comercial, dado que dominaba la Vía Maris, el camino más corto para llegar a Egipto por tierra desde el norte, una ruta que discurría desde el país del Nilo hacia el Líbano y Damasco. Muchos de vosotros estaréis pensando que el Antiguo Testamento no es una fuente histórica fiable, pero la existencia de los filisteos en el Levante mediterráneo no es solo una cuestión de fe. La arqueología también lo ha confirmado. Por ejemplo, está demostrada la existencia de la ciudad filistea de Ecrón, que fue construida sobre las ruinas de una gran ciudad cananea, que estaba bien planificada y fortificada y que perduró durante 2 siglos. De las 5 ciudades-estado que componían la Pentápolis, tan solo en Gaza no se han llevado a cabo excavaciones que hayan revelado niveles de la época de los filisteos. De acuerdo, pero si hay pruebas arqueológicas de que existieron los filisteos, ¿por qué hemos dicho antes que algunos historiadores tienen dudas? Porque esas dudas que mencionamos no se refieren a la existencia de los filisteos en sí, sino a su origen, a que realmente uno de aquellos pueblos del mar que supuestamente invadieron territorios de la región, concretamente los Peleset, fueran la raíz de la civilización filistea. Un punto a favor de la teoría de los pueblos del mar es que las piezas de cerámica filistea halladas por los arqueólogos muestran un claro estilo micénico en los periodos más antiguos, tanto en formas como en los motivos dibujados y la pintura, monocromática, lo que apunta a que los filisteos procedían del Egeo, la Anatolia costera o Chipre. De igual modo, se han encontrado numerosos artilugios con estilos muy parecidos a los de estas 3 regiones, como máscaras, estandartes, recipientes, columnas, chimeneas, hornos e incluso armas, como un hacha de doble hoja o esta daga de hierro con mango de marfil tallado del siglo XI a.C., hallada en Ecrón. Por otro lado, también es cierto que ya antes de que surgiera la civilización filistea, aquella región, como dijimos, era punto de paso para los comerciantes que se dirigían a Egipto, por lo que no es descartable que los filisteos no provinieran del este de Europa, sino que simplemente se limitaran a copiar piezas de artesanía procedentes de allí. En cualquier caso, si los filisteos fueron realmente descendientes de esos Peleset venidos del mar, se estima que estos fueron menos numerosos que la población cananea preexistente con la que se mezclaron para engendrar al pueblo filisteo. Otros 2 indicios que apuntan al origen europeo de los filisteos son que usaban escritura egea en lugar de semítica y que consumían mucho cerdo, un animal que por aquel entonces no se criaba en las tierras del Levante mediterráneo
y sí en el mar Egeo. En la narrativa bíblica, los filisteos son rivales enconados de las tribus hebreas primero y más adelante de los reinos posteriores de estas, Israel y Judá. Ya en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 17, se dice que cuando el faraón egipcio dejó ir al pueblo israelita, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios que no se arrepienta el pueblo cuando vieren la guerra y se vuelvan a Egipto. Es decir, que en la época en que aquellas palabras fueron redactadas, los filisteos ya tenían fama de ser tan fieros y peligrosos que hasta Dios prefirió mandar a sus favoritos por otra ruta. No fuera a ser que se asustaran tanto al topar con los filisteos que prefirieran volverse a Egipto y someterse de nuevo al faraón. ¿Y por qué otra ruta decidió mandarlos Dios? Por el desierto, hacia el mar Rojo. De modo que en última instancia la culpa de que Moisés tuviera que separar las aguas del mar no la tuvo el faraón, que se lanzó en persecución de los israelitas, sino la extrema belicosidad de los filisteos. Otro pasaje bíblico en el que los filisteos jugaron un papel destacado lo encontramos en el primer libro de Samuel, cuando estos lograron capturar el Arca de la Alianza, de la que ya os hablamos en profundidad en otro vídeo. Según se narra, lograron derrotar a los israelitas en la batalla de Ebenezer. ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor ante los filisteos?, se preguntaron los israelitas. Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que los israelitas transportaron el arca a Ebenezer, pero aunque al principio los filisteos sintieron temor al oír que sus enemigos gritaban enfervorecidos porque tenían consigo al Dios que había asolado Egipto con sus plagas, luego decidieron armarse de valor y lanzar un ataque. Y funcionó. 30.000 soldados de infantería israelitas perecieron y los filisteos se hicieron con el arca. Decidieron llevarla a una de las 5 ciudades de la Pentápolis, Asdod, y la colocaron junto a la estatua del dios Dagón, en el templo que le habían construido a esa divinidad de los cereales, protector de los cultivos. Pero al día siguiente, cuando los filisteos despertaron, se encontraron con la estatua de Dagón tirada boca abajo a los pies del arca, como si la estuviera adorando. Así que la levantaron y volvieron a colocarla en su sitio. A la mañana siguiente, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, igual que el día anterior, pero esta vez su cabeza y sus manos habían sido cortadas y colocadas en el umbral del templo. Dios castigó a la población de Asdod y sus alrededores con una plaga de ratas y una terrible enfermedad que provocaba tumores, y los filisteos decidieron llevársela a otra localidad, Gat. Pero en Gat sucedió lo mismo. Desde los niños más pequeños a los ancianos, todos desarrollaron tumores. Así que las gentes de allí enviaron el arca a Ecrón. Pero en Ecrón no eran tontos y tan pronto como entró el arca en la ciudad y aparecieron las primeras ratas y casos de enfermedad, protestaron y obligaron a los líderes filisteos a devolvérsela a los israelitas. Así, 7 meses después de hacerse con la preciada arca, los filisteos la llevaron a la localidad de Bet-Semes, donde los israelitas por fin pudieron recuperarla. ¿Y a qué dioses adoraban los filisteos históricos? Su panteón estaba presidido por Dagón, un dato que coincide con lo señalado en este pasaje bíblico, aunque también adoraban al dios Baal y a la diosa Astarte. Siguiendo con las narraciones del Antiguo Testamento, está claro que los filisteos eran considerados los principales antagonistas de los hebreos, ya que se les menciona en más de 400 ocasiones. La historia más famosa probablemente sea la del gigante Goliat,
un guerrero filisteo de la ciudad de Gat, que aparece en los libros de Samuel y en los libros de Crónicas. Aunque los eruditos discrepan sobre la altura exacta que se le asigna a Goliat en las Escrituras, esta oscilaba entre los 2 y los 3 metros, lo que bien podría ser un símbolo de la superioridad militar de los filisteos. En la Biblia tampoco queda muy claro quién lo mató. Si bien en el primer libro de Samuel se cuenta la versión más conocida, la de que David lo derribó de una pedrada en la frente arrojada con una honda para a continuación decapitarlo con su propia espada, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 19, se cuenta que en una batalla que hubo contra los filisteos, Elhanán, hijo de Jair de Belén, mató a Goliat de Gat, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. ¿Cómo se solventa esa aparente contradicción? En algunas versiones bíblicas se indica que Elhanán en realidad hirió a Goliat, en lugar de traducir la palabra hebrea original como matar. En otras se lee que a quien mató fue en realidad a un hermano de Goliat. Pero entre hebreos y filisteos no todo fueron enfrentamientos bélicos en el Antiguo Testamento. También hubo romance, como en el caso del famoso Sansón. Si bien se trata de una narración en la que pretende advertir precisamente de los peligros inherentes a las uniones con personas de otras culturas. Así, en el tercer versículo del capítulo 14 del libro de los Jueces, se puede leer la premonitoria pregunta que los padres de Sansón le hacen a su hijo cuando éste les anuncia que desea casarse con una mujer filistea. ¿No hay mujeres entre tus parientes y en todo el pueblo para que tengas que ir a desposarte con una mujer de los incircuncisos filisteos? Sansón ignoró el consejo de sus padres y por voluntad de Dios, que quería emplearlo como arma contra los filisteos, las cosas no le fueron bien. Su mujer muere quemada por los filisteos y Sansón descarga su furia contra ellos, matando a 1000 con la quijada de un burro. Luego se enamora de Dalila, una mujer del valle de Sorek. Aunque mucha gente cree que Dalila era filistea, en realidad en la Biblia nunca se dice que lo fuera. Lo que se cuenta es que los filisteos la sobornaron con monedas de plata para que lograra sonsacarle a Sansón el secreto de su fuerza sobrehumana. Tras mucho insistir, Dalila consigue que Sansón le revele que perderá todo su poder si le cortan el cabello, a pesar de que éste sabía que aquella mujer era indigna. Dalila avisa a los filisteos, logra adormecer a Sansón sobre sus rodillas y avisa a un sirviente para que le rape la cabeza. De ese modo, desprovisto ya de su fuerza, los filisteos lo capturan, le sacan los ojos, se lo llevan a Gaza y encadenado lo meten en una cárcel en la que tiene que dar vueltas a una pesada muela. Para celebrar su victoria sobre el poderoso Sansón, los príncipes filisteos preparan un gran festejo en el que ofrecerán un sacrificio al dios Dagón. Sacan a Sansón de la cárcel para que baile ante ellos a modo de diversión, pero no caen en la cuenta de que para entonces el pelo de Sansón ha vuelto a crecer y éste le pide a su lazarillo que lo coloque junto a las columnas sobre las que se asienta el templo, para poder apoyarse en ellas. Entonces Sansón invoca al Señor y le pide: «Acuérdate de mí y dame fuerzas solo esta vez, oh Dios, para que de un solo golpe pueda vengarme de los filisteos por lo de mis 2 ojos». Dicho aquello, apoya sus manos sobre las 2 columnas centrales, empuja con fuerza y derriba el templo sobre las 3000 personas que lo abarrotan, acabando con su propia vida y con la de más filisteos de los que había matado en vida. Ahora bien,
¿Qué habrá de cierto en todos esos relatos bíblicos? Es difícil precisarlo. Por un lado, es muy probable que, dada su ubicación geográfica, los filisteos combatieran regularmente contra los pueblos hebreos, tal y como se señala en el Antiguo Testamento. Los hallazgos de los arqueólogos apuntan a que dominaban la fabricación de armas de hierro e incluso gozaron durante un tiempo del monopolio sobre estas, a raíz de sus mayores contactos comerciales. Además de ser cierta la hipótesis de que descendían de uno de los pueblos del mar, contarían con una larga tradición guerrera. Pero de ser así, ¿por qué no invadieron por completo los reinos vecinos de Israel y de Judá? Una hipótesis apunta a que una de las mayores ventajas bélicas de los filisteos eran sus carros de guerra, tecnológicamente avanzados, y estos resultaban muy útiles en las grandes llanuras de Filistea. Sin embargo, las tribus hebreas que rodeaban aquel territorio habitaban en zonas muy montañosas, donde aquella ventaja militar quedaba anulada. También es posible que influyera el escaso incentivo económico de invadir nuevos territorios cuando ya se poseían los más fértiles y comercialmente rentables que había en la región. Al contrario de la imagen popular que se tiene de los filisteos como un pueblo tosco, brutal e inculto, las evidencias arqueológicas apuntan a que, en realidad, fueron cosmopolitas y bastante refinados para los estándares de la época. Usaban aceites perfumados y joyas, dominaban todo tipo de artesanías y practicaban la cremación de sus difuntos, una costumbre poco frecuente por aquel entonces y que resultaba bastante costosa. La mayoría de estos detalles se conocieron hace menos de una década, en torno al año 2016, a raíz de las excavaciones llevadas a cabo en un cementerio filisteo descubierto en el Parque Nacional de Ascalón, 73 kilómetros al suroeste de Jerusalén. En esta imagen, tomada en aquel cementerio, se puede apreciar que los filisteos colocaron un pequeño recipiente que contenía perfume junto a la nariz de uno de sus difuntos en el momento de sepultarlo. ¿Y qué pasó con los filisteos? ¿Cómo decayó su civilización? Durante la segunda mitad del siglo VIII a.C., el imperio asirio se expandió y conquistó las grandes ciudades de los filisteos. Estos, no obstante, aunque sometidos al dominio asirio, continuaron prosperando, hasta que a finales del siglo VII antes de nuestra era, los medos y los babilonios acabaron con el imperio asirio. Las élites de las ciudades filisteas fueron deportadas a Babilonia y los fenicios aprovecharon el vacío de poder para asentarse en Filistea. A lo largo de los siguientes siglos, con el paso por la región de sucesivos imperios, la población de aquella región fue entremezclándose con otras culturas y perdieron todas las características propias de la identidad filistea. En la actualidad, los filisteos siguen siendo un pueblo muy desconocido del que se van descubriendo nuevos datos con cuentagotas. Por si os lo estáis preguntando, el topónimo Palestina, que apareció por primera vez de la pluma del historiador griego Heródoto, procede etimológicamente de los nombres en arameo o hebreo que se daba a los filisteos, pero no se puede afirmar que los palestinos actuales sean los descendientes o herederos de los filisteos, dado que esta civilización, como hemos comentado, perdió su identidad hace más de 2000 años. Lo triste es que, a pesar de haber transcurrido milenios, en aquella tierra sigue imperando la guerra. Los siglos pasan, las civilizaciones florecen y desaparecen, se desarrollan nuevas tecnologías y formas de matar. Los asesinatos y las tragedias inútiles se repiten una y otra vez, se acumulan, se lamentan, pero el ser humano no aprende nada y vuelve a repetir el ciclo de violencia y destrucción. ¿Hasta cuándo será así?
¿Y vosotros? ¿Qué opináis de los filisteos históricos? ¿Coinciden con la imagen que teníais de ellos? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.